Buenas tardes, que el Señor los bendiga ricamente en esta tarde en la cual vamos a estar compartiendo o conociendo un poco más la palabra de Dios. Así que agradecidos al Señor porque podemos seguir compartiendo su palabra para edificar nuestra alma y fortalecernos. El conocimiento nos lleva a tener un mayor compromiso aún con el Señor. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Señor, te damos toda la gloria y la gratitud porque en esta tarde podemos estar reunidos en tu nombre. Señor, proclamando tu evangelio de poder y de gloria y de gracia. Por eso dejamos nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras luchas, para que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para comprender tus verdades y tus principios. Padre, que sea tu Espíritu Santo quien tome el dominio y control de todo nuestro ser. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados. Líbranos de todo mal, Señor, y guárdanos para la gloria bendita de tu nombre. Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo tenga la libertad de obrar en cada uno de nosotros para poder edificarnos y fortalecernos en ti, para la gloria bendita de tu nombre. Amén. Hoy vamos a hablar, o vamos a tratar de explicar un poco acerca de la unción del santo. En 1 de Juan, en el capítulo 2, el verso 20, habla acerca de eso. Quería dar una charla, una explicación, porque yo a lo largo de mis años he escuchado descripciones que muchas veces ni se pueden ni volver a repetir, las cosas que decían o las cosas que pensaban que era la unción. Y a lo largo de los años he visto infinidad de cosas, pero muy pocas veces he escuchado a alguien hablar sobre el significado, sobre cómo es, por qué es la unción, qué significa la unción. Muchas veces las personas creen que la unción es porque alguien va caminando y se cae. Mire, ese principio no es verdad, porque Jesús andaba caminando y creo que más unción y gracia que Jesús no tenía. Y sin embargo, no pasaba nada de todo eso. Pablo, Pedro, Mateo, a quien a usted se le ocurra, ellos tenían unción, pero la unción se manifestaba, es otra cosa. He escuchado personas que decían que chorreaban aceite de las manos, muchas cosas. Algunas cosas pueden ser verdad porque a Dios no hay nada que sea imposible para Dios, pero siempre todas las cosas hay que tomarlas con pinza y buscar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee la Biblia y busca a quién le aconteció esas cosas, y uno no encuentra que le aconteció a nadie esas cosas. Aunque Dios puede sorprendernos con milagros que no estén escritos, porque la Biblia dice que aún milagros mayores o situaciones mayores iban a acontecer, que ojo no vio, dice la Biblia. Así que hay muchas cosas que pueden llegar a acontecer, pero muchas otras no son reales. El problema es que muchas veces nosotros le creemos a todas las cosas que acontecen, y no hay que creerle a todas las cosas. Uno tiene que leer, buscar y ver si son así, si son reales. La unción en el cristianismo debe ser una realidad para poder caminar, perseverar en la tierra. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, dice en Juan capítulo 17, verso 16. O sea, lo que hace la diferencia para que ya no estemos más en el mundo es la unción con la que recibimos la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? O sea que la diferencia ya no está en el mundo de la unción, con que recibimos la palabra, la que se introduce en nosotros para poder decir, están, pero ya no son. Que hacían los discípulos, ya no son del mundo. La unción hace la diferencia. No sé si, espero que puedan ir comprendiendo y que podamos
estirar un poco esta charla. La unción entonces es el poder para cambiar nuestra vida. Eso es unción. La unción es el poder para transformar, renovar, cambiar la vida de una persona. Y muchas veces creemos que las manifestaciones es la unción. No, la unción es el poder que Jesucristo tenía cuando soltaba su palabra. O los discípulos. Hoy es figura en el Espíritu Santo. Si lo dejamos que restaure nuestra vida, es como dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, verso 20. ¿Podrías alcanzar la Biblia? Juan viene explicando que en el último tiempo oiremos del anticristo. Eso es lo que decía Juan. Gracias. Pero al mismo tiempo habrían anticristos, por eso conocemos que en los últimos tiempos. Entonces, cuando uno busca en la Biblia y se le van apareciendo a través de su palabra las manifestaciones, entonces ahí aparece la verdad en nuestras vidas. Ahí no es que lo dice un hombre, sino es que lo está diciendo el Señor a nuestras vidas. Por eso, muchas veces digo, a nosotros nos cuesta muchas veces agarrar la Biblia y buscar a ver si lo que está aconteciendo es verdad o no. Y todos nosotros, cada vez que alguien nos habla o queremos una palabra, tiene que ser lo que dice la Escritura. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros visteis que el anticristo viene. Ahora sí han de surgir muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice en el versículo 20. Entonces, ¿qué es la unción? Es la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. Eso es lo que dice la Escritura. Y generalmente, como en la palabra hay poder y está en un santo, esa palabra tiene poder para manifestarse, en hacer milagros, en sanar, en fortalecer, en restaurar, en echar fuera demonios, porque es la palabra. Esa es la razón. Ese es uno de los grandes temas. Debemos entonces, como hijo de Dios, tener la unción del Santo. Necesitamos tener esa unción del Santo, cada uno de nosotros. Esta unción debe ser una realidad de vida en el cristiano, o sea, en el Espíritu Santo. Esta unción sentimos que fue anunciada por el profeta Isaías. Esta unción sobre Jesús era el Espíritu de Dios sobre él con propósitos definidos para predicar las buenas nuevas, los abatidos, el evangelismo personal, vendar los ojos de los quebrantados, el corazón de los quebrantados, sanar, publicar libertad a los cautivos, el evangelismo para los presos en el mundo, ¿sí? Sacar de la cárcel a los presos, proclamar el año agradable a Jehová. Eso es unción. Y generalmente las personas no proclamamos esa unción. Quizás por error, por falta de comunión o de relación, no sé cuál será el motivo. Creo que mucha gente habla de unción de otra manera, generalmente porque quizás desconoce, o quizás no, yo no lo puedo juzgar eso. Pero la unción viene a través de la palabra y el poder a través de la manifestación. Esa es la unción de Dios. Por eso muchas veces yo digo, pero yo creo que Pablo fue un hombre de Dios o no fue un hombre de Dios. Fue un hombre lleno de la gloria y la gracia de Dios, igual que Marco, Juan, Mateo, Lucas. Digamos, a través de cada uno de los apóstoles. Y el que trajo la unción, que fue la palabra, fue Cristo Jesús.
y las manifestaciones era cuando soltaba la palabra. Entonces, esa era la unción, el poder. Entonces, muchas veces nos cuesta creer estas cosas y entendemos por unción otras muchas que no son reales. A proclamar el año agradable a Jehová, día de venganza del Dios nuestro, enseñar la tribulación, el consolador a todos los enlutados, las primicias, las cosechas, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria para nosotros hoy, para la iglesia y para hoy para Israel en la tribulación. Todo esto con unción, la unción del Santo, que es el Espíritu. Esto fue profetizado. Explica que de una mejor manera el profeta Joel, 100 años aproximadamente después de la inspiración de la profecía de la unción del Santo, en Joel capítulo 2, verso 28, explica: a los hijos de Sion tendrían la unción del Santo. Habrá gozo para los hijos de Sion. Las eras serán llenas de trigo, harán iglesias con palabra. El trigo es la palabra de Dios. Los lagares, las iglesias rebosarán de vino, borracheras espirituales, los lugares, las iglesias rebosarán de aceite, una mayor gracia. Digamos, a eso se refiere la unción. Eso es tratar de que en esta tarde usted pueda entender lo que significa la unción. Le podría contar infinidad de cosas que he escuchado o que he visto a lo largo de tantos años, pero muy poca gente he escuchado hablar acerca de esto, de qué es la unción. Y muchas veces los errores nos apartan de Dios y no nos acercan. Muchas veces creer ciertas cosas o nos hacen creer ciertas cosas que no son reales. Pareciera que lo serían, pero no lo son. Por eso digo, cuando uno habla con alguien o alguien lo aconseja a uno, siempre es a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es como espada de doble filo, y es la que edifica nuestra alma, la que fortalece nuestros huesos. No estamos nosotros para dar pensamientos de hombre o ideas o usar psicología. Dios nos enseña que en su palabra está la verdad, que en su palabra está la sanidad, que en su palabra está la respuesta a las cosas. Pero muchas veces hay ciertas áreas o ciertas cosas de la Biblia que no las conocemos, que no las entendemos, o nunca nadie nos las explicó. Yo recuerdo hace muchos años, hablaba en una iglesia con una chica que tenía varios hijos. Entonces le decía: qué bueno que es engendrar hijos. Y entonces la chica me dijo: no quiero más hijos. Entonces le tuve que explicar lo que era engendrar hijos. Entonces le tuve que decir que engendrar hijos en la palabra de Dios significa educarlos, enseñarlos, que tenía una labor importante, no solo de parirlos. Y no conocía esa palabra, como quizás haya muchos que no la conozcan. Entonces, a veces se desvirtúa la palabra por falta de conocimiento, por falta de preparación, por falta de búsqueda, por lo que sea. Pero Dios nos revela esas verdades y esos propósitos. ¿Para qué? Para que caminemos y seamos. Usted tiene unción, hermano, porque tiene la palabra de Dios. Usted está siendo un profeta, está siendo un misionero, está siendo un evangelista cada vez que usted predica, cada vez que usted habla, cada vez que usted comparte. Después que tengamos el don es otra cosa, pero refiriéndonos a la unción, Pedro, cuando estaba en la puerta de la hermosa, le dijo: de lo que tengo, te doy, levántate y anda. Jesús soltaba la palabra y los demonios salían huyendo de las personas. Hasta la misma muerte huía de las personas cuando Jesús oraba por ellos. Esa es la verdadera unción, la palabra. Y hay que conocerla. Yo vengo escuchando algunos mensajes de los chicos que vienen predicando y que vienen hablando a través del Facebook y de
de la página que ellos tienen, ¿cómo se llama? Operación Amor. Y entonces ellos también dicen lo mismo, hay que orar, hay que orar, hay que dejar el celular, hay que dejar las cosas del mundo. Y es una realidad, hay que pelearla, hay que buscar esa gracia, hay que buscar esa comunión, esa relación, para que esto acontezca en nosotros. Se restituye los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, dice el Joel. Será restituido, o sea, como la unción recuperada de lo perdido. Eso es lo que está hablando. Lo que no hiciste en un año con la unción, lo harás en un día. La santa unción restaurará la alabanza y la adoración, dice. Nunca más será avergonzado el pueblo. Esta profecía fue cumplida en 1 Juan capítulo 1, verso, cuando fue bautizado en el agua. Es maravilloso, hermanos, cuando uno puede leer y puede comprender ciertas verdades y ciertos propósitos de Dios. Claro que a veces hay personas que por ahí, cuando uno habla estas cosas, no le agrada demasiado, pero yo hablo verdad, o trato de hablar verdad, con mi conocimiento, con el conocimiento y la revelación que Dios me ha dado, con la disposición que puedo tener para compartir con usted y animarlo y alentarlo. Que la unción está sobre su vida, mi hermano. Que la unción está sobre su vida, mi hermana. Porque la unción es la palabra, es la que restaura vida, la que las renueva, la que transforma. Esa es la unción del santo, hermano. Eso es lo que hace la unción. Y muchas veces creemos que la unción va caminando uno por enfrente y dice, mira qué santo que es, que nosotros estamos acá y nos caemos. No, hermano. La gente cuando Jesús iba caminando se postraba para adorarlo. Se postraba cuando Jesús les hablaba o se postraban para buscar un milagro. Como tanta gente que cuenta la historia de la Biblia de cómo qué es lo que pasaba con Jesús. Esa es la unción. A Jesús no le caía aceite en las manos, no le salía nada, no pasaba absolutamente nada. Pero sí pasaba cuando él soltaba esa palabra, cuando él hablaba y echaba fuera a los demonios, cuando le decía que eran sanos, cuando le decía que se levantaran, cuando quería darle de comer a la gente y oraba al Padre para que se multiplicara. Esa es la unción. Esa es la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo. Lo mismo ocurrió con los apóstoles a lo largo de la historia y a lo largo de la humanidad. Sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Esa es la unción. Sería a veces, por eso digo, cuando usted tiene una pregunta, una duda, si usted tiene a alguien que se la pueda preguntar, es bueno. Cuando usted tiene a alguien algo que no sabe cómo es o no la puede entender, que haya alguien que le enseñe, porque la Biblia habla que tenían maestros. Inclusive había escuelas de profetas. Pablo fue un erudito, fue un hombre que fue a estudiar. Y Pablo llegó a decir, tengo todo por basura. Entonces, muchas veces nos olvidamos de ese pequeño detalle, que la unción es el poder de la manifestación de Dios en nuestra vida cuando estamos llenos del Espíritu, porque el que hace la obra es el Espíritu de Dios, a través de su palabra. Todas las demás manifestaciones, algunas pueden ser reales, otras no, otras pueden ser emocionales, puede ser de lo que quiera. Pero lo que se refiere a unción es esto que estamos compartiendo. Esto que quizás en esta tarde usted desconocía o conocía, y si conocía, se la hago recordar. Y si la desconocía, se la hago para que usted la pueda aprender acerca de esto. Esta profecía fue cumplida y explicaba en Lucas en el capítulo 4, verso 18, por nuestro Señor Jesucristo en su paso por la tierra, aunque para cumplirla esto hizo el poder del Espíritu. En la unción se divulgó su fama, por la unción de Jesús se divulgó su fama. ¿Cómo se divulgó la fama de Jesús? Por la unción. ¿Y qué hacía la unción? Cuando Jesús soltaba la palabra, había manifestaciones. Los enfermos se sanaban, los ciegos abrían los ojos, los cojos se sanaban, los paralíticos se sanaban. Esa es la unción.
Jesús con la santa unción leía exactamente donde debía leer. El Espíritu lo guió para leer lo que él se había dicho hacía 700 años antes. Y él leyó el mismo cumplimiento del profeta. Yo soy el cual profetizaba Isaías, pero ninguno lo oyó, entendiendo, pues no tenía el Espíritu para entenderlo. Es maravilloso, hermano. Andar verdad. Yo veo que pasa el tiempo y nos venden cuentos y nos enseñan cosas como si fueran, pero no lo son. Y a veces esas cosas a uno le causan tristeza. Me causa tristeza porque las personas en general, aquellos que van a una iglesia, no leen la Biblia. Entonces, con la Biblia en la mano uno puede leer. No, yo no tengo toda la verdad. El único que tiene toda la verdad es Cristo Jesús como mi Señor. A lo largo de mi vida he cometido muchos errores y he tratado de cambiarlos cuando he aprendido que lo que estaba haciendo no era correcto. Cuando enseñaba algo que yo después aprendí que no era así, también lo dije. Porque uno tiene que capacitarse y la capacitación te la da la búsqueda, la entrega, la decisión de buscar a Dios, de tener comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Esa es la unción del Santo, hermano. Dice Dios que en los últimos tiempos nos revelaría a usted, a mí, aquellos que busquemos cosas maravillosas que nadie ha entendido ni comprendido. Que serían milagros y prodigios, como la unción de Dios va creciendo, hermano. El poder de Dios va creciendo en los cristianos. Vamos llegando a los últimos tiempos. Yo le podría decir las cosas que pasan en el mundo porque leo las noticias o veo lo que acontece. Y veo el poder y la manifestación de Dios, que todo eso se está cumpliendo. Pero también muchas veces los cristianos buscamos solo señales y no buscamos la comunión y la relación con Dios. No buscamos esa unción del Santo. Me viene a memoria cuando ese adivino o adivina le andaba atrás de los discípulos, gritando atrás de ellos, hasta que ellos los reprendieron y sacaron de ella ese espíritu de mentira. Después los querían hacer juicio y cuanto más. La unción del Santo, hermano, es la palabra de Dios revelada a tu vida. Ese es el poder. La palabra de Dios es la que te guía, como cuando leyó Jesús. El Espíritu Santo lo guió a Jesús a leer lo que Isaías había dicho de él en su tiempo. Y se cumplió esa promesa, como tantas otras del Señor. Espero, mi hermano, mi hermana, que usted vaya comprendiendo estas cosas. Y no solo que usted me crea a mí, sino que busque en la palabra lo que estamos compartiendo. La santa unción cumplida en el cuerpo místico de los judíos, de los gentiles. Los judíos en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4. Aquí vemos como el pueblo de Israel fue bautizado, 120 en el Espíritu Santo. Todos los judíos en el día del Pentecostés, que era la tercera fiesta del pueblo de Israel. Esa fue la unción que fue derramada en ese tiempo, en ese momento, a través del Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios. Y los gentiles, en el capítulo 10 del libro de Hechos, la casa de Cornelio, donde llegó el judío Pedro para explicarle el reino de Dios y el uso de Dios para que viniera la santa unción a la gentilidad. Hoy nosotros, en hebreo, nuestro Señor Jesucristo. Podríamos seguir leyendo montones de versículos bíblicos y cosas que podían acontecer, pero quiero ser más bien práctico. Y la práctica, yo siempre digo que Jesús, cuando él caminaba, él hablaba a todo el mundo y les hablaba con sencillez. ¿Por qué les hablaba? Para que todos comprendieran y entendieran. Él no andaba buscando ni escatología, ni ninguna cosa rara de esas para hablarles, sino les hablaba con verdad.
les hablaba con sencillez, porque en la palabra está el poder y la manifestación de Dios. Por eso decimos que la unción es la palabra. Es a través de la palabra y el Espíritu de Dios, porque las personas son transformadas y cambiadas. Esa es la unción. Entonces, ese es el poder de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros. Espero que les sea de bendición, que usted pueda meditarlo, que pueda orar al Señor y que pueda leerlo y que pueda ver si esto que estoy compartiendo con ustedes es una realidad. Así que, amados hermanos, hasta aquí hemos de compartir. Que el Señor los bendiga, los guarde, los fortalezca. Que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su vida. Que esa unción de Dios a través de su Espíritu sea sobre su vida y sea lleno de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Padre, en esta tarde, en este tiempo que compartimos, Señor, sea para edificar nuestras almas y fortalecer nuestros huesos. Porque dice que tu palabra es como espada de doble filo. Tu palabra es poder y es manifestación. Necesitamos de ti, Señor. Poder decirte cada día, cada mañana al despertar, heme aquí, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Que esa palabra de unción, de poder y manifestación sea sobre la vida de mis hermanos, para que este mundo se convierta en sus malos caminos y se vuelva a ti. Papá, que toda palabra de humana sabiduría sea deshecha en los corazones y que solo podamos guardar esa palabra de verdad, Señor, la que edifique y fortalece nuestra alma. Seguimos orando, hermanos, los unos por los otros. Oramos y le pedimos la misericordia de Dios por esta pandemia. Vemos cómo siguen partiendo personas en la Argentina, cómo pasan. Seguimos orando por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por los que están enfermos, por aquellos que no han pedido oración, por algunos pastores que nos han pedido que estemos orando. Oramos para que la unción del Santo sea sobre la vida de cada uno de ellos. Que el poder y la manifestación y la gracia de Dios sea sobre la vida. Y como cada reunión le digo, hermano, oremos especialmente por los niños. Porque los niños están creciendo en una etapa donde la maldad ha crecido de tal manera que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hay que orar mucho por los niños, orar por los matrimonios, por cada familia, por cada hogar, por cada hermano, por cada hermana. Aún seguimos orando por la familia de Rosa, por sus hijos, por sus nietos, que Dios consuele su corazón, ya que en el mismo día partieron los dos juntos. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor guarde su palabra en su corazón cada día y sean renovados y restaurados. Dios mediante, si el Señor así lo permite, el domingo a partir de las 11 de la mañana estaremos compartiendo nuevamente la reunión. Que el Señor los bendiga, los guarde y los fortalezca.